Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, pasen ustedes. Qué gusto que estén con nosotros. Hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Algunos aspectos médicos o de nutrición o de activación física, el deporte que es tan importante en la promoción de la salud. Les aseguro que se la van a pasar muy bien en este programa diseñado especialmente para usted que está en casa. La salud y usted. Luces, cámara, acción, comenzamos. El doctor Enrique Sicarde Aragón, quien es médico pediatra. Enrique, pues un placer, un honor y de verdad muchas gracias por estar con nosotros una vez más en La Salud y usted. Es grato estar en este programa de 18 años, se dice fácil, pero pocos programas, yo que he conocido la vida aquí en Ensenada, pocos programas han durado 18 años en forma ininterrumpida. Felicidades, es un placer para mí estar contigo, Seferino. Como dijiste, el aparato respiratorio o sistema respiratorio es todo un sistema, todo un equipo diseñado exclusivamente para respirar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. Ese es el trabajo que hace. Pero gracias a eso nos mantenemos vivos y estamos funcionando. Somos una máquina, cualquier máquina. Si le tapamos la inyección de aire, deja funcionar. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo, porque acaba de decir una cosa muy puntual que a mí me importa mucho que nuestro público lo tome en cuenta. Estamos diseñados para respirar aire puro, Sí. respirar oxígeno, sacar el dióxido de carbono, limpiar nuestra sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando el papá y la mamá están fumando en la sala donde están los niños y luego se espantan porque el niño tiene problemas de alergia, porque el niño se les enferma muy frecuentemente de infecciones respiratorias? Desde ahí, si estamos diseñados para respirar aire, no respire smog, o respire lo menos que pueda, pues no respire humo. Nadie respira humo, ningún animal respira humo fumando más que el humano. Sí, entonces las vías respiratorias se van, todo lo que es el aparato respiratorio interno y externo se puede enfermar, todo, claro. Todo, costillas, diafragma, pulmón, pleura, tráquea, bronquios, senos paranasales, etcétera. Todo se puede enfermar. Afortunadamente, entre más interno o externo es el cuerpo, las enfermedades son más raras. Por ejemplo, la pleura es difícil que se enferme. El pulmón, los alvéolos, pues no dan neumonía si se infectan. Entonces es difícil que se enfermen. Este diafragma es difícil que se enferme, pero se puede enfermar. Todas esas son enfermedades relativamente raras. Conforme vamos ascendiendo en las vías respiratorias, cada vez son más frecuentes. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. Entre más distal e interno está, sí, es más difícil que se enfermen. Y hablaste de las pleuras, que son como unas sabanitas que recubren el árbol respiratorio, con sus alvéolos, que es como si fuera un tronco, ¿verdad? Y luego se divide, y luego ya se dividen las hojitas, que son como los alvéolos, forman como niditos. Y esos niditos son muy importantes para el oxígeno, intercambiarlo con el dióxido de carbono de la sangre que viene no oxigenada, no limpia. Y bueno, hablaste del diafragma también, sí, un músculo muy importante en la respiración. Si todas esas estructuras se pueden enfermar, pero decimos son enfermedades realmente raras, no son muy frecuentes. Conforme ascendemos el árbol respiratorio se divide en vías respiratorias bajas y altas. ¿Dónde está esa barrera? ¿Dónde está esa frontera? Donde se sella nuestro aparato respiratorio, donde está la glotis, donde está la tráquea, ese aparato que se une la faringe con la tráquea, de la tráquea, donde están las cuerdas vocales para abajo, son vías respiratorias. Y para arriba son vías respiratorias altas. Entonces, entre más altas son más frecuentes. Se puede enfermar la faringe, la laringe, los senos paranasales, las trompas de Eustaquio, todas estas estructuras se pueden enfermar. Pero son frecuentes, pero son más frecuentes las de la punta de la nariz. Claro. Los de la punta de la nariz, ahí empieza, son tan frecuentes que la gente piensa que hasta son normales. ¿Cuál es la causa principal? Las gripes. En esa época, en verdad, todo el mundo decimos, tengo gripe, me da gripe, es normal, tengo una gripe normal. Ok, esa inflamación de la nariz con salida de moco, estornudos, mormadera, tiene varias causas. Claro. Entonces, las causas pueden ser virales, bacterianas, por parásitos, por hongos, por traumatismos y por irritantes ambientales. De lo que estábamos hablando. Fíjate que es muy importante lo que estás mencionando,
porque hay la tendencia a pensar que toda infección de vías respiratorias altas en niños, en jóvenes, en adultos y en ancianos es por un problema bacteriano y de inmediato el antibiótico para cortar la infección es la primer arma en la que pensamos. Sí. Ya hay asociaciones internacionales, en México ya estamos tratando de formar una que se llama uso racional de antibióticos, precisamente por eso. Entonces, la nariz se va a enfermar por infinidad y muchas de ellas va a venir con fiebre. Okay, pero todas a lo mejor son inevitables, virus, bacterias, parásitos, hongos, a lo mejor son un traumatismo, son inevitables. El único evitable es la contaminación ambiental. Y no me estoy refiriendo a la contaminación ambiental de la ciudad, es la contaminación ambiental de la casa, en especial de la recámara. Polvo, hongos de la humedad, alfombras, tabaquismo. Tabaquismo es algo totalmente evitable. Chimeneas para los que son de mayor posibilidades económicas, que tienen su chimenea porque quieren estar muy calientitos. Así es, la chimenea, todo lo que condiciona humo. Pero, por ejemplo, la chimenea pues es una necesidad en esta época. Sí, el cigarro no, es total y absolutamente evitable. Y otro muy importante, el frío. Conocemos tradicionalmente el concepto de te resfriaste, tuvo un enfriamiento. ¿Qué senso? Existe y es una realidad, no es un mito, es una realidad de nuestra cultura tradicional mexicana. El enfriamiento, todo el árbol respiratorio, tú bien lo sabes, el público tal vez algunos lo sepan también, otros no lo supieron, todo el árbol respiratorio tiene la superficie donde entra en contacto el aire, tiene un borde en cepillo que se llama cilios pulmonares. Esos cilios pulmonares, nosotros respiramos aire y lo sacamos. Y ese aire está contaminado con virus, bacterias, etc. Microorganismos, lo respiramos. Cuando hay un enfriamiento, esos cilios pulmonares que están barriendo de adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, hacen que se están sacando, son las barredoras automáticas que tenemos ahí. Cuando hay un enfriamiento, ese borde de cepillo se paraliza. Se paraliza y en el momento que se paraliza, los bichos empiezan a hacer sus cochinaditas. En el momento en que los microorganismos dejan de moverse, se empiezan a reproducir. Mejor ejemplo, abra el zinc, abra la llave y huele el agua. Ponga el tapón y deje el agua ahí unas horas. Empieza a oler feo. Se estanca y huele feo. Así es lo mismo que sucede en el árbol respiratorio. Entonces yo respiro microorganismos, tomo el enfriamiento y esos microorganismos se reproducen y viene la infección. Exactamente, das pie a volverte vulnerable a infecciones, ¿no? Esas microvellosidades son cabellitos muy finitos, son un cepillito, como dice el doctor, pero tiene movimiento, no está estático. Y tiene movimiento para ayudar a detener todas las impurezas de ese aire que respiramos y además también para calentar un poquito ese aire, ¿verdad? Pero si nosotros nos exponemos, sobre todo en los pequeños, yo a veces, mira, hasta se me paran los pelitos de punta cuando me doy cuenta que la mamá y el papá llevaron al niño de 3, 4 meses al concierto, o lo llevaron al cine, o lo llevaron porque no tienen quien se los cuide, lo llevan a las piñatas cuando los niños a esas edades no van a piñatas ni saben lo que es una fiesta infantil, se asustan. Se asustan. Sí, entonces esos enfriamientos son los que nos ocasionan muchos problemas. De ahí parte mucho. Claro que si una persona trae influenza estacional y está en una sala de cine y estornuda varias veces, pues ya estuvo que aunque no haya enfriamiento, pues ya entró ese virus. O sea, es algo, pues hay cosas que no irremediables. O sea, nos vamos a entrar a enfermedades infecciosas. Pero si esto en un ambiente frío, aumenta el riesgo de esto, porque aparte el frío produce mucosidad. Y aparte el frío hace que se morme, se tape la nariz. Entonces aquí es consulta todos los días de las mamás, doctor, otra se volvió a enfermar. ¿Y cómo está su casa, señora? ¿Su recámara es fría o es caliente? Uy, es heladísima. Pero tapa el niño con 5 cobijas y 3 mamelucos y gorrito y guantes. ¿Y el aire que respira es frío o es caliente? La causa principal de todas esas enfermedades son virales en el 95 o 90% de los casos. Si una enfermedad viral, una gripe viral, esa que me enfríe, me entró la nariz, me arde la garganta, empiezo a tener tos, fiebre, dolor de cabeza, amanecer, eso, si yo no la cuido, esa gripe, no tomo las medidas adecuadas de manejo, se me va a complicar y se me va a convertir en una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque el moco se va a estancar, se va
ahora sí que madurar, como dicen los pacientes, y nos dan la infección, que entonces sí va a ocupar un antibiótico, probablemente. Pero el tratamiento de la gripe, el mejor tratamiento de la gripe que yo he leído en mi vida, se lo voy a decir a tus pacientes. Adelante. Disfruta tu gripe. Exactamente, reposo. Hidrátate bien. Líquidos cítricos, mucha vitamina C. Está en un ambiente no frío, no caliente, una temperatura ambiente adecuada. No tomes bebidas muy frías, no tomes bebidas con temperaturas muy extremas. Pero sobre todo, aliméntate bien y reposa, porque siempre lo decimos, las gripas se tienen que reposar de perdida 48 horas. Disfrutar la gripe. Y algo más, un buen libro, una buena película, un buen apapacho. El Vicks Vaporru no actúa por el Vicks, actúa por el apapacho. Es el apapacho que alivia, así dice el comercial. Entonces, es muy importante que cuidemos esa situación. Sí, pero sucede todo lo contrario. Hay papás que me vienen aquí y me dicen, yo no quiero batallar, doctor. A mi niño dele una inyección porque yo no quiero estar batallando. ¿Qué lavadito de la naricita? No, yo no quiero batallar. Y digo, discúlpeme, entonces busque otro pediatra porque yo no le voy a dar un medicamento que el niño no ocupa. En este caso, una inyección. ¿Para qué? Para que los papás no batallen. Desgraciadamente, con los niños enfermos se tiene que batallar. Y cuando no hemos sabido dar medidas preventivas, no toman leche materna. Van a la guardería desde las primeras semanas de vida. Fuman en la casa es fría. Entonces, obviamente, esos niños se van a enfermar mucho más. Afecta las defensas, los vuelves vulnerables y muchos problemas hay con esto. Vamos al primer corte de la noche en la salud de usted. ¿Te parece bien? Excelente. Continuamos. En cámaras, Jerry González, el mejor camarógrafo de Ensenada. Adelante, Jerry. Claro que sí, amigos. Continuamos en la salud de usted. Hoy hablando de enfermedades de vías respiratorias en niños. Estamos, por supuesto, con el doctor médico pediatra Enrique Sicardi Aragón, un excelente médico y excelente amigo de nuestro programa. Enrique, ya tienes tu paciente, ya lo diagnosticaste, ya vas a tu tratamiento. Yo sé cuál es tu filosofía respecto a esto, por eso quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué opinión te merece el uso indiscriminado de antibióticos? Te lo digo así para no ahondar mucho en la situación. Es un gancho al hígado, es un golpe interno. Te lo juro porque estoy en un grupo en pro de el uso racional de los antibióticos. Es un problema mayúsculo, Seferino. Las grandes ciudades, entre más grandes son las ciudades, los hospitales entre más grandes sean, tienen mayor problema con la resistencia bacteriana. Y todo se debe al mal uso de los antibióticos. Se abusa de los antibióticos. Cualquier paciente que llegue a un servicio de urgencias de alguna institución, de entrada, y si ya va por fiebre, de entrada le dan un antibiótico. O sea, vómito, diarrea, fiebre, dolor. En los niños, sobre todo en los niños, se usa mucho. Es más, hasta las mamás preguntan, ¿qué no le va a dar antibiótico, doctor? Eso ocasiona, para empezar, empieza a afectar su flora, su microbioma, su flora intestinal. Hay artículos muy recientes donde hablan la evidencia fuerte de cómo se altera la flora intestinal y nos propicia enfermedades aunado a nacimientos por cesárea, falta de leche materna y abuso de antibióticos. Son 3 factores que están determinando. ¿Tú te acuerdas que antes existían muchas enfermedades con colitis ulcerativa crónica en específica, sí, enfermedad de Crohn, colitis, Cushing, o sea, un chorro de enfermedades a las cuales no teníamos un diagnóstico, o sea, una causa? ¿Qué las ocasiona? Ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos, es la alteración del microbioma intestinal. Y 3 factores determinan que eso se altere. Nacimiento por cesárea, ausencia de leche materna y abuso de antibióticos. Y fíjate, Enrique, que como tú vas criando a tus hijos respecto al amamantamiento por leche materna, por supuesto, a una alimentación bien balanceada, ejercicio, una vida sana, no esos contaminantes como el humo del cigarro, ¿verdad? Que a veces es indirecto, eres un fumador indirecto, ¿verdad? No un fumador directo, eres un fumador pasivo.
pues todo eso va a repercutir en su vida adulta, ¿no? De ahí ya estás creando resistencia a los antibióticos, estás creando trastornos gastrointestinales severos, estás creando una serie de situaciones que desafortunadamente van a hacer que tu niño no se desarrolle normalmente. Así es. Y sobre todo es un gasto. O sea, es un gasto tanto al erario como a tu bolsillo. O sea, depende si te lo paga la institución, que tú le estás pagando también directamente, o directamente de tu bolsillo. Y lo más grave, las resistencias bacterianas. Las resistencias bacterianas es un problema. Dios nos libre, a cualquiera de ustedes, a cualquiera de nosotros, Dios nos libre de que nos entre una infección bacteriana por un germen multiresistente. No nos la acabamos y tenemos graves consecuencias. Que ya los hay. Sí. Porque en nuestras épocas, cuando usamos antibióticos, usamos la penicilina, mucho tiempo. Y ahorita la penicilina hay una gran resistencia a la penicilina. Ya no es como antes, ¿verdad? Que era el pan nuestro de cada día porque era un antibiótico muy noble en muchos aspectos. Lo puedes usar a grandes dosis. Luego vino la ampicilina, cefalosporinas. Y ahorita hay gente que da de primera intención antibióticos de amplísimo espectro para una gripa viral. Sí, es que, ¿sabes qué? Mucho problema es los médicos privados que nos bombardean los laboratorios. La salud y la enfermedad se han convertido en una moneda de cambio. O sea, de los laboratorios van y si el médico no revisa un poquito más, o sea, él viene a venderte el producto y te dice las maravillas y que cubre absolutamente para todo y que lo debe usar para todo. Y a veces que el médico se deja convencer por esa situación. Pasó lo mismo con la leche materna, Ceferino. Las industrias empezaron a producir leche en polvo y convencieron al médico que la leche de polvo era mejor que la leche materna. Y ahorita te convence de que cualquier cuadro febril lo trates con antibióticos y nos está dando graves problemas a la salud y al desarrollo del niño. Entonces, pero las enfermedades de vías respiratorias son tremendamente frecuentes y en esta época más. Entonces, yo creo que la pregunta que está esperando todas las personas es ¿y cómo las prevenimos? ¿Cómo las prevenimos? Como dije, hay cosas inevitables, que nos entre un virus, una bacteria, etcétera. Pero sí, muchos de esos patógenos se pueden prevenir con las vacunas. El esquema de vacunación cubre, por ejemplo, sarampión, rubéola y paperas. Esas entran en forma viral también, en forma gripal, y las estás previniendo con una vacuna. En esta época es tremendamente importante la influenza. La vacuna de influenza es gratuita o se vende en los consultorios, pero la institución de salud para los grupos de riesgo es gratuita, la gente no se la aplica, Ceferino. Me constancia, yo tengo como 10 años que no sé lo que es una influenza. Gripe me ha dado muchas veces, pero una influenza me ha dado, ¿por qué? Porque cada año me pongo la vacuna. Y tengo contacto con infinidad de pacientes con influenza y no me pasa absolutamente nada porque tengo la vacuna. Entonces se puede prevenir. Si todo el esquema de vacunación está diseñado para prevenir, por ejemplo, la vacuna de neumococo, que se pone en 3 dosis en el primer año de vida, esa vacuna trae para 14 tipos de neumococo diferentes y nos evita que no dé sinusitis, otitis media, bueno, a los niños. Al adulto ya, el adulto mayor, se recomienda que se ponga una dosis de vacuna de la Prevenar 14, claro, o 17, no me acuerdo el número, pero eso se recomienda. ¿Por qué? Porque también nos vamos a enfermar, el adulto mayor nos vamos a enfermar de neumonía. Es la principal causa, tú lo sabes. Claro. Entonces, pero si yo estoy bien inmunizado en la infancia, a todo dar. Y si tomé leche materna, es el mejor recurso. ¿Cuál es el principal factor de riesgo junto con el frío de los niños que se enferman tan frecuentemente? La guardería. Es difícil y duro decir esto, la guardería, pero la guardería es el niño que va a guardería se puede enfermar en el primer año de vida de 10 a 12 veces y se considera normal. Fíjate qué interesante lo que nos estás diciendo. Yo creo que ha sido fundamental los puntos que has tocado porque sin lugar a dudas que hay que decirlo. Tenemos uno de los mejores esquemas de vacunación a nivel mundial. Sí. Entonces no hay excusa, ¿no? Los hijos tienen que estar perfectamente con su cartilla de vacunación al día y perfectamente cubierta. Vamos al segundo corte de la noche en La Salud de Usted y continuamos.
Eso se está poniendo muy bueno, ¿no lo cree usted? Bueno, a ver, háblanos un poquito de las complicaciones, háblanos un poquito de si siempre se tiene que usar medicamentos o no, y algunas complicaciones que son muy severas y hay que tenerlas presentes. Yo creo que el temor de todos es el asma, las crisis de asma. Las crisis de asma, el simple hecho de vivir en Ensenada es un factor de riesgo. Tenemos una incidencia de asma en nuestra población muy alta comparada con otras regiones. Sí, toda la corredera del Pacífico, desde Guerrero Negro hasta San Francisco, con la diferencia que ellos tienen casas climatizadas y nosotros no. Entonces, nuestras casas no están diseñadas para el frío que tenemos. Entonces, la principal complicación en los niños que tenemos es sinusitis y asma. Pero la sinusitis es una infección y muchas veces se malmaneja y se abusa del antibiótico en la sinusitis, y no todas las sinusitis requieren antibiótico. Y no todo es sinusitis, no todo es sinusitis. El asma es el problema. Si el niño no tomó leche materna, hay antecedentes de asma en la familia, vive en Ensenada, en la casa hay alfombras, hay hongos de la humedad, hay polvo, hay fumadores dentro de la casa, la principal complicación que vemos es asma. Y el asma baja la calidad de vida de los niños. No pueden jugar adecuadamente, no pueden ir a la escuela, interrumpen sus idas a la escuela. Entonces, es una de las principales complicaciones que tenemos y que le damos a los médicos de adultos. Y el tratamiento, creo que hay principios básicos del tratamiento. Si yo tengo una enfermedad y a un niño le doy puras medidas de tipo general y a otro niño le doy puros medicamentos sin medidas de tipo general, mejora más rápido el que no toma medicamentos y tiene medidas de tipo general que el que toma medicamentos. Entonces, la clave de la inmensa mayoría de las infecciones de vías aéreas superiores que son de causa viral, el tratamiento es sintomático y no medicamentoso. Básico, como tú dijiste, reposo, cuidados, aseo nasal, es tremendamente importante. Si el moco no lo movilizo, se coloniza y se complica. Se nos tapa la vía respiratoria, respiro con la boca, se enferma la garganta, se enferman los oídos. Entonces, lo básico es que la nariz esté limpia y descongestionada, y las secreciones, movilizar las secreciones. Movilizar las secreciones. ¿Cómo las movilizamos? Lo más sencillo del mundo, con alta ingesta de líquidos. La segunda, nebulizaciones. Los aparatos nebulizadores antes eran muy raros, ahora todo el mundo en casa tiene un nebulizador. Y no son muy caros. Son baratísimos, los puede comprar en línea. Aquí en las farmacias las puede comprar. Para lo que cuestan te dan una utilidad. Yo creo que por cada vez que lo usas te cuesta $1 o menos. En serio. Y son muy baratos, son de mucha utilidad. Y hay unos ultrasónicos que los compra uno por línea, que son una maravilla. No, son más delicados. Son un poquito más caros, más delicados. No hacen ruido. Es una maravilla. Si el niño no tiene nada y le pongo el nebulizador, no le pasa absolutamente nada. Va a dormir más tranquila la mamá porque ese niño está descongestionado la nariz y no tiene flemas. Entonces, cuidados en casa. Si yo voy a salir al kinder con el niño o a la escuela, póngale un cubreboca. La moda, ¿cómo se llama? Del comandante Z, de pasamontañas, es una maravilla, ¿eh? El niño que va con pasamontañas a la escuela respira aire caliente. Mínimo un cubreboca o una bufanda. Eso es muchos líquidos, nebulizaciones, respirar aire caliente. Esa es la mejor recomendación que yo le puedo hacer. Higiene ambiental. No fumen, por favor, menos en su casa. Que no haya polvo, que no haya hongos de la humedad. Y les juro que les va a ir mucho mejor a sus niños. Ha sido un programa excelente el que has llevado a nuestro público. Te agradecemos como siempre, doctor Enrique Sicardi Aragón, tu presencia en La Salud y usted. Gracias, es un placer como siempre estar contigo y con tu amplísimo y ya añejo auditorio. Hemos madurado juntos, ¿verdad? Por no decir envejecidos. Bueno, amigos, como siempre, les deseo dulces sueños, descansen y recuerde que el próximo sábado, en punto de las 8:30 de la noche, usted tiene una cita en La Salud y usted. No falte.